hermanos, con la segunda parte de la enseñanza de esta mañana, amén. Estamos hablando sobre el evangelio del reino, amén. El verdadero evangelio que estuvimos viendo y analizando, que el evangelio que se predica hoy en día no es el verdadero evangelio, no es el evangelio original, amén. Y nos dimos cuenta que desde su estructura está mal estructurado, mal hecho, gloria a Dios, porque hay cosas que, si vemos el modelo de Dios, en el modelo de Dios no se trabaja de la manera que se está trabajando actualmente en las religiones o en las iglesias modernas, amén. Gloria al Señor. Y vamos a seguir analizando paso a paso para ver estos pasos e ir viendo. Decíamos, hermanos, que la verdad, ¿qué es la verdad? Dijimos, la palabra, amén. ¿Y quién es la palabra? Es Cristo, Yeshua, el Hijo del Dios viviente, amén. Y si conocemos la verdad, ¿qué va a pasar? Nos hará libres, amén. Porque es lo único que nos puede dar libertad. Estamos, hermanos, atrapados en un sinfín de engaños. Yo siempre les he dicho que nos engaña la ciencia, nos engaña la política, nos engaña la religión. Y solo la palabra de Dios, por medio de su Santo Espíritu, nos puede hacer libres. ¿Amén? Conociendo la verdad. Vamos a Mateo 16:13. Dice: venido Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Yeshua: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Y la pregunta que hizo el Señor en esta ocasión a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es la misma pregunta que hoy en día, hermanos, está en duda todavía, aún. Porque aún la gente no sabe quién es. Acuérdense, Cristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si nosotros vemos quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre hoy en día, en aquella ocasión decían unos que Elías, que Juan el Bautista, que Jeremías, que algunos de los antiguos. Hoy en día nosotros conocemos dos corrientes del cristianismo, las dos corrientes principales, que una de ellas dice que Cristo, tenemos las dos corrientes que son trinitarios y unicitarios.
Entonces, estos dicen que hay un Dios en tres personas. Y estos dicen que Dios, pues casi lo mismo, dicen que Dios se manifestó en tres. Tres manifestaciones. Ahí, a ver si le entiende. Entonces, estos dicen que hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu. Que los tres forman a Dios y que son coiguales, coeternos. Amén. Pero este dice, estos otros dicen que Dios se hizo Padre, se hizo Hijo y se manifestó, se hizo Espíritu Santo. Que más o menos casi viene siendo lo mismo. O sea, si Dios es, porque el Hijo hablaba con el Padre, pero hablaba con él mismo porque solo hay un Dios, entonces igual también. Es el mismo Dios. Dios lo forman tres. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Porque estos dicen que Cristo es la segunda persona de la Trinidad. Y estos dicen que Cristo es Dios en carne. O sea que Dios haciéndose pasar. Dios se hizo hombre. Pero la Biblia dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Amén? La otra parte dice, Dios no puede ser tentado. Y Cristo fue tentado en todo. ¿Amén? Entonces vamos a ver nosotros, ¿a qué se basan ellos? ¿A qué se basan estos con decir lo que dicen? ¿A qué se basan estos con decir lo que dicen? ¿Y qué dice la Biblia? Amén. Porque una cosa es lo que la Biblia dice, porque pues todavía no saben quién es Cristo. Por eso Pedro sí supo. ¿Y quién dijo Pedro que era Cristo? El Hijo del Dios viviente. ¿Y Cristo qué contestó? No te lo reveló carne ni sangre. Esto es una revelación que te dio el Padre. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia va a estar edificada sobre la revelación de quién es Yeshua, porque Él es la verdad. Y si la verdad, no sabemos quién es la verdad y qué es la verdad, entonces no tenemos la verdad. Amén. Para que tengamos a Cristo, tenemos que creer en Él como dice la Escritura, no como dicen los trinitarios o como dicen los unicitarios. Bien, entonces vamos a esto lo hablamos la vez pasada, nada más que tuvimos que dar un recuento para tenerlo más claro, ¿verdad? Por eso les preguntaba yo, ¿la Trinidad existe? O sea, sí existe una Trinidad, pero no como la enseñan los trinitarios. ¿La unicidad existe? Sí, sí existe una unicidad, pero no como la enseñan los unitarios. O sea, existen las dos cosas, pero no como las enseñan unos ni como las enseñan los otros. Y ahorita es lo que vamos a ir analizando, ¿amén? Porque, pues a mí de qué me sirve creer en unos y en los otros si no es la verdad. Porque la gente busca, es que miren, la gente cree que ya no hay más opciones. Ellos creen, o creo en los trinitarios o los unitarios, en uno de los dos, y si no, ya no me queda de otra, tengo que escoger uno de los dos. No.
Tengo que escoger lo que la Biblia dice. Amén, amén. ¿Qué tal si hay una tercera opción? O una cuarta, o una quinta, porque es más, creo que los musulmanes dicen que Cristo es un profeta solamente, que fue enviado. Ahí esa es otra. Es más, creo los mormones dicen que Cristo y Satanás eran hermanos, y uno salió bueno y uno malo. Pero ¿qué dice la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Cuál de todos tiene la razón? Y es lo que nosotros tenemos que empezar a analizar. Amén. Entonces, los trinitarios basan principalmente su doctrina en Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a leerla. Primera de Juan, que una de las cosas que ellos mismos dicen, bueno, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Los apóstoles nunca mencionaron la Santísima Trinidad. Y la forma que se defienden es, dicen, pero tampoco la palabra Biblia está en la Biblia. Y no por eso vamos a negar la Biblia. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice así, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. ¿Verdad? Entonces, si usted lee la Biblia, ¿qué dice la Biblia? Ahí, que hay tres en el cielo, ¿verdad? Y que los tres son uno. ¿Qué dicen los trinitarios? Que Dios es tres y los tres son ¿qué? Son un Dios. Pero si la Biblia realmente en su original dijera eso, entonces los trinitarios pudieran tener razón. Pero si la leemos en el original, en la traducción original, porque acuérdense que la Biblia ha sufrido traducciones, y esas traducciones no las hicieron los apóstoles, ni alguien lleno del Espíritu Santo, la hicieron. Incluso la Reina Valera fueron dos sacerdotes, que ya lo hemos explicado, amén. Entonces, y sabemos que la Iglesia Católica, los sacerdotes no están llenos del Espíritu Santo, porque si lo estuvieran, no adoraran ídolos, si estuvieran llenos del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad y a toda justicia, y ellos el que adora ídolos no tiene la verdad. Entonces, desde ahí sabemos que los curas no tienen el Espíritu Santo. Porque la Biblia contradice casi todo lo que ellos enseñan. Y Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, dice, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Que, si leemos el 6, dice, este es Yeshua el Mesías, que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre, y el espíritu es el que da testimonio, porque el espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. ¿En quién? En Cristo. En Cristo concuerdan, no estoy en Cristo. En Cristo concuerdan el espíritu, el agua y la sangre. Entonces, esa parte que le pusieron, que el Padre, el Hijo y el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, que tres dan testimonio en el cielo, esa parte fue incluida, fue añadida, no está en el original. Por eso les explicaba yo que esa parte se le llama la coma juanina, porque al principio, cuando se lo añadieron, lo pusieron entre comillas, porque era una parte que le faltaba al manuscrito original, que estaba muy dañado, no se podía leer, entonces no sabían qué decía y ellos le añadieron el Padre, el Verbo, porque ellos le añaden ese lo tiene de más, el original no tiene ese versículo. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. El versículo 8
En el original es el versículo, ese sí está, pero el 7 no está, se lo añadieron. Por eso les digo que nosotros tenemos que investigar la senda antigua, irnos para atrás. Porque si estamos con la moderna y la Biblia esta que tenemos, que es antigua o moderna, es moderna. Y a lo moderno le modificaron ciertas cosas. ¿Ven? Entonces, ya desmentimos esa escritura de los trinitarios. Ahora los unitarios. Primera de Timoteo capítulo 3, 16. Vamos a hacerlo rápido, porque de ahí vamos a pasar a lo que realmente dice la Biblia, no lo que ellos enseñan. Primera de Timoteo. Gracias. Primera de Timoteo 3, 16. Dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, si lo leemos ahí en esta Biblia moderna, sí dice que Dios se manifestó en carne. ¿Ven? Pero si leemos el original, vamos a ver el original, que dijimos que es Primera de Timoteo 3, 16, dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, fue justificado en espíritu, fue visto de los ángeles, fue predicado a los gentiles, fue creído en el mundo, fue recibido en gloria. Él, la palabra Dios, se la añadieron. En el original no dice Dios fue manifestado en carne, dice Él, y se está refiriendo a Cristo. Cuando usted ya le pone la palabra Dios, pues se refiere para los unitarios se refiere al Padre, al Dios Todopoderoso. Para los trinitarios, como hay un Dios Hijo, por eso Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? El Dios Hijo. Entonces, la Iglesia Católica, queriendo, modificó ciertas cosas para que la doctrina de la Trinidad concordara con lo que ellos decían, porque no concordaba con la Biblia original. Entonces, para que concordara, le añadieron ciertas letras, ciertas frases, le hicieron un cambio pequeñito. Por eso decía el apóstol Pablo, que leíamos en la mañana: si a nosotros, un ángel del cielo, les anuncia algo diferente, sea anatema, aunque sea poquito. Por eso yo les decía, el nombre Jesús no existió hasta 500 años después. El original no era Jesús, el original era Yeshua. Y le cambiaron a Jesús y toda la gente se la creyó, se comió el cuento que es lo mismo. Pero la palabra es bien clara: si alguien les enseña algo diferente, y ya el Jesús es diferente, y la Biblia dice no hay otro nombre. Entonces, igualmente aquí le cambiaron con una pequeña letra. Es como lo que hizo la serpiente. Dios les dijo: no comeré, de todo árbol podés comer menos de este. Y la serpiente viene y dice, con que Dios les dijo no comas de todo árbol, parecía lo mismo. Parece que está diciendo lo mismo. Dios no les dijo no coman de todo árbol, Dios les dijo coman de todo, menos de este. Y la serpiente dice, con que Dios les ha dicho no comáis de todo árbol. Y Eva sí hasta la corrige, le dice no, de todo árbol sí podemos comer, menos del que está en medio del huerto. A ver, el juego de palabras, si no las sabemos entender, nos puede confundir. Y una frase poquito modificada cambia todo el sentido. Hasta cómo lo dice, cambia todo. Entonces aquí le añadieron la palabra Dios. Y no decía Dios, dice Él. Porque Dios no necesita ser justificado. Y aquí dice, Dios fue manifestado en carne, Dios fue justificado en espíritu. Dios no necesita ser justificado. Fue visto por los ángeles, y la Biblia dice, a Dios nadie lo vio jamás. Y dice que Dios fue visto. Y si leemos la Biblia, pues ahí esa escritura en realidad, si la entendemos, porque ahorita vamos a ver entonces qué dice en realidad. Entonces, ¿quién es en realidad? ¿Amén?
Entonces ya vimos otra escritura, tanto los trinitarios como los unicitarios, que por causa de la traducción moderna y la modificación que hicieron, los trinitarios formaron también a los unicitarios, cambiando cosas, formaron, queriendo hacer la doctrina trinitaria verdadera, crearon la unitaria. Ellos mismos crearon otra falsa doctrina igual que la de ellos, pero por quererle cambiar. Vamos con otra escritura de los trinitarios que usan mucho, es Mateo 28:19. Mateo 28:19 dice: por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si lo leemos así, está hablando que tienen que ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen ellos, ahí está el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Pero, si leemos el original, otra vez vamos al original, en Mateo, dice la traducción original, Mateo 28:19 dice: por tanto, vayan y enseñen a todos los gentiles, sumergiéndolos en mi nombre. Por eso Pedro bautizó en el nombre. Pedro en Hechos 2:38 le dice: arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre. No en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre. ¿Cuál? ¿Jesús o Yeshua? ¿En qué nombre bautizó Pablo? ¿En nombre de Jesús o de Yeshua? De Yeshua. No bautizó en nombre de Jesús. Pero le digo, no existe un récord que diga, hubo alguien en Israel que se llamó Jesús hace muchos años. No hay. Y ya nos han dicho, no, es que se tradujo. Y los nombres no se pueden traducir, lo hemos dicho claro. Entonces, dice, y aquí tiene una nota, dice, así se leían los manuscritos griegos del siglo II, de los cuales citaron los padres antenicenos. Los primeros 200 años después de Cristo, todos los manuscritos que se encontraron decían en mi nombre. Ya en el 300 después de Cristo, que la Iglesia Católica surgió, le cambió, le quitó en mi nombre y le puso en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para poder querer hacer la doctrina de la Trinidad. Sí, pues, sí, la Iglesia Católica es trinitaria y todos los trinitarios vienen de la Iglesia Católica. Ellos hablan de la Santísima Trinidad. Ahora vamos con otra de los unicitarios. Juan 1:1. Creo que se perdió tu llamada. Dice así. Juan 1:1. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y es cuando uno se pregunta, dice, bueno, ¿cómo que él era Dios y estaba con Dios? No, sí, hermano, es que es el lenguaje de la Biblia. Él era Dios y estaba con Dios. Estaba con Dios en el principio, pero él era Dios. En el principio, en su casa estaba Meche con Meche, pero era Meche. ¿Cómo que estaba con quién estaba Meche? Pues con Meche. Pero sí, si ella era Meche, sí, era Meche, pero estaba con Meche. Es que estaba sola, pero era una forma de decir que estaba con ella misma. No concuerda, es cuando la gente dice, es que la Biblia está muy rara. No le entiendo. ¿Por qué? Porque le han modificado y así ya no. Así ya se confunde. Ya lo único que nos cuesta creer es que, pues que a lo mejor se refería a otra cosa que no entendemos. No, es que le modificaron y nos confundieron de por sí.
entender la Biblia es confuso, y luego modificándole, metiendo mano, entonces peor nos van a confundir. Juan 1, porque si leemos ahí, ¿quién dice aquí que era el verbo? Dios. ¿Y quién es el verbo? Cristo. Entonces por eso dicen los unitarios, Jesucristo es Dios, porque Dios era el verbo y el verbo estaba con Dios, o sea, y los trinitarios dicen, sí, Dios Hijo, que es el verbo, estaba con Dios Padre. O sea, las dos personas ahí juntas, pero forman un Dios, o sea que tampoco, como que son tres dioses en uno. Usted le dice al trinitario, entonces hay tres dioses. No, solo hay uno, pero en tres personas. O sea, ¿cómo? Ni ellos pueden entender el mismo trabalenguas que hicieron, ni ellos lo entienden, no lo pueden explicar. Y nosotros como creemos que solo esas dos opciones hay, pues ni modo, pues ahí me voy por... Ninguna de las dos me da el 100% de sentido, pero ahí me voy en la que me crié, porque en realidad no es la que más entendemos, es en la que nos criamos. Si somos sinceros, la gente no sigue la que da más sentido, sigue en la que se crió y la que sus padres seguían, y pues esta es la que yo conozco y la defienden a capa y espada. Como les pongo el ejemplo, si mis padres le iban a las Chivas, yo tengo que ser chivista, porque mis papás le iban y siento que voy a traicionar mi sangre si le voy a otro equipo. Así pasa con las religiones, igual, la gente se deja llevar aunque no le den, y no se atreven a contradecirlas porque sienten que es blasfemia. ¿Cómo voy a contradecir mi religión? Como si fueran infalibles. Acusan a la Iglesia Católica porque creen que el Papa es infalible y la critican ¿cómo nos llaman los protestantes? Los protestantes, la Iglesia Católica, que es que el Papa es infalible. Pues los protestantes están igual, porque el fundador de su organización creen que fue infalible. Y si él dijo que Cristo era el Padre, él no pudo haber fallado, tiene que ser el Padre, aunque la Biblia no lo dice así, pero el que fundó la Iglesia Apostólica dice que Dios, que el Padre, que Cristo era el Padre, y él no puede fallar. ¿Cómo? Y es más, quien fundó la Iglesia Apostólica fue una mujer, y no se ve ni una parte en la Biblia que Dios le haya revelado el Evangelio a una mujer para que se los enseñara a los hombres. Ya desde ahí, como les hablábamos, las estructuras en la mañana, ya desde ahí tienes que decir, algo no está bien en esta organización que se fundó, porque desde el momento que la fundó una mujer, y va contra la Biblia, nunca, Dios les ha mostrado cosas a las mujeres, pero nunca la doctrina, nunca le ha dado doctrina a las mujeres para que den. Siempre ha usado hombres. ¿Por medio de quién llegó la doctrina? ¿12 apóstoles o de María Magdalena? De los 12, puros varones. Entonces ya desde ahí hay un problema. ¿Ven? La Iglesia Católica la fundó un emperador romano, Constantino, que mató a derecha e izquierda y que era pagano. ¿Cómo pueden pensar que ya desde ahí su religión está mal fundada? Porque fue fundada por un pagano, idólatra. Entonces nunca se ponen a ver, bueno, ¿quién fundó esto? A ir para atrás, por eso dice la Biblia, párense en los caminos y pregunten por las sendas antiguas. Vean el trasfondo, ¿de dónde surgió esto? O sea, me voy a meter en este camino, ¿de dónde salió? Esta creencia, ¿cuándo surgió? ¿De dónde? Y fue, hermanos, por lo que, gracias a Dios, he descubierto muchos errores que nos enseñaban, es porque yo me paré y dije, bueno, ¿por qué creemos lo que creemos? Porque si yo hubiera nacido en China y me hubiera creado allá, yo adorara al dragón y creyera que ese es el verdadero Dios, porque solo eso iba a escuchar, porque nos programan, hemos sido programados desde niños. Y lo que vas escuchando de niño crees que así es. Y ya una mentira la defiendes como verdad absoluta. En la escuela nos enseñaron que la Tierra es un globo que da vueltas a mucha velocidad y lo alrededor del Sol a toditito, y no sentimos nada por la gravedad.
¿Y cómo curvas el agua? Es que la gravedad la curva. Y el agua nunca se curva. ¿Cómo se va a curvar? El agua siempre busca un nivel. Pero es que así lo enseña. Y lo creemos, y que el sol es quién sé cuántos veces más grande que la Tierra, pero el espacio está oscuro. Si se fijan, supuestamente las imágenes de la Tierra brilla, está bien alumbradita, pero todo alrededor negro, oscuro. Pues como si la Tierra fuera un foco. No es que el sol la está alumbrando, ¿y por qué no alusa lo demás? Era que allá el espacio estuviera más alumbrado que aquí. Pero desde niños nos metieron esas ideas en las escuelas y el mundo entero lo leíamos en la mañana, el mundo entero está bajo el poder ¿de quién? Del maligno. El maligno nos ha mentido y él es padre de toda mentira. Nos miente la religión, nos miente la ciencia, nos miente la política. Y nosotros como borregos, todo lo creemos, nada lo discutimos. Hay que pararse y decir, bueno, ¿por qué? Hey, vamos viendo esto. Esto no tiene sentido. No, tú no eres nadie para contradecir, es que eres un ignorante, tú tienes que decir que sí. Lo enseña la ciencia. Bueno, ¿a ti te consta que los científicos te están diciendo la verdad? Ellos saben, ¿tú has ido? Ya ven ahora que según ya fueron, otra vez volvieron a ir. Y la gente, mucha gente cree que sí, ya volvieron a ir a la luna. Y tomaron una foto de la Tierra desde allá. ¿Y por qué tiene que entrar a la? Pues porque todo lo maneja, Satanás maneja esos tres. La forma de que Satanás controla este mundo es por medio de esas tres ramas: política, ciencia y religión. Todas están envueltas. Por eso el que quiera encontrar la verdad tiene que pelear contra esas tres ramas. Aprender lo más que pueda de ellas para defenderse de ellas. Porque todas nos mienten y nos manipulan y nos usan y nos explotan. Las tres nos explotan. Las tres nos sacan dinero. Las tres nos navegan haciendo lo que ellos quieren. ¿Qué hizo la ciencia ahora con el coronavirus? Ahí nos traían con un bozal. Y toda la gente creyendo que ese bozal les iba a curar el virus, les iba a proteger del virus. ¿Qué te va a proteger? Y te hicieron vacunarte y ponerte el refuerzo y no sé qué. Y toda la gente creyéndole a la ciencia, y ahora ya se está descubriendo, pues, las farmacéuticas, miren, todas las escuelas de medicina las fundaron los dueños de las farmacéuticas. Ellos fueron los que fundaron las escuelas de medicina. Entonces, al doctor no le consta que ese medicamento cura eso, no le consta que realmente tiene lo que dicen ahí. Simplemente le dicen, si alguien siente esto, le das esto. Ok, lo aprende. Pero a él no le consta. Él no fue al laboratorio y mezcló y dijo, y lo ha comprobado y lo ha puesto, no. Simplemente le dicen, recétales esto. ¿Por qué? Hasta hay un documental como Estados Unidos envenenó a muchísima de su gente con el fentanilo en las medicinas que les daba. Que una compañía farmacéutica les empezó a sacar fentanilo en las pastillas, en los medicamentos, hasta que los volvió adictos a todos. Cuando ya la quisieron retirar, pues la gente estaba adicta y por eso ahorita se vende el fentanilo, porque hicieron muchísimo daño. Hasta hay una película acerca de eso, cómo demandaron a esa empresa de farmacéutica de la medicina y los volvió adictos. O sea, nos dañan, nosotros decimos, ya porque ellos lo dicen, les creemos todo. Tenemos que ponerlo todo en duda. Y si nosotros tenemos cerebro igual que ellos, pues hay que usarlo. No podemos creer todo. A mí me han dicho, no, es que, ¿cómo vas a dudar de la ciencia? Ellos tienen la razón. Entonces, ¿sí vienes del mono? Porque quien te dice que vienes del mono es la ciencia. Entonces, ¿sí vienes del mono tú? Pues puede ser. Fíjense hasta dónde están. ¿Y por qué todavía sigue habiendo monos? ¿Por qué no, esos no evolucionaron? ¿Qué? ¿Tenían una falla? ¿Y por qué a qué hora se para la evolución? ¿Por qué ya no sigo evolucionando? O sea, al que te dice que vienes del mono es al que le crees que la Tierra es una bola dando vueltas como un trompo. Y no sientes nada, las nubes no se mueven. Oh, es que la gravedad las detiene. Y como un ave sí se puede elevar y volar así bien tranquila, como la gravedad no la aplasta como.
Si la gravedad tiene tanta fuerza para no dejar que el mar se mueva cuando está dando vueltas así en un trompo, pero a una ave sí la deja que vuele. O sea, son cosas que no tienen sentido, pero el que se cree listo, por eso dice la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque hay gente que cree que creerle a la ciencia te hace más inteligente, aunque no te conste, aunque las cosas que yo digo, hace falta ser más tonto para creerle a la ciencia que para creer en Dios. Porque ellos dicen que el que cree en Dios es tonto. ¿Cómo estás creyendo en tu amigo imaginario? ¿Tú cómo crees lo que te dice la ciencia? Que todo se creó de la nada. Una bola de gases formó todo lo que hay ahorita. Por unos gases que se mezclaron, es un bim bam, y de esos gases, ahora hay sillas, con esos gases, hay carros, aviones por los gases, y la gente piensa, y hay miles de especies por los gases. Dios no existe, son unos... Ese es el gran problema. Y las religiones, pues están igual. Ahora, el original de Juan 1:1, pero le digo que al menos saber que no es cierto, que no sabemos, ya es ventaja. Amén. Juan 1:1, en el original dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con el Todopoderoso. Fíjese, ahí menciona, no dice el verbo era Dios, es más, la palabra Dios fue añadida, es más, no existía antes la palabra Dios. Es más, la palabra Dios se refiere a dioses paganos. En inglés, God, viene de la palabra Gadiel, que hay escritos antiguísimos que dicen que la serpiente que engañó a Eva, el nombre de la serpiente era Gadiel. Gadiel, de ahí viene Gad. ¿Así? ¿Sí? Por eso ustedes ven que el billete del dólar dice In God we trust, y tiene una pirámide del ojo que todo lo ve, que vivimos en la mañana, que es el diseño del diablo. Entonces, ¿en qué God ellos confían? En God we trust, y tienen la pirámide. Porque God viene de Gadiel, que fue la serpiente antigua, la que engañó a Eva, y que de ahí viene todo el engaño, y es quien maneja todos los hilos hoy en día. ¿Ven? Entonces, el original menciona que el verbo estaba con el Todopoderoso, porque en el original no dice Dios, dice el poderoso o el todopoderoso. En el principio era el verbo y el verbo estaba con el todopoderoso y el verbo era poderoso. Dice, el verbo era poderoso. Este estaba en el principio con el todopoderoso. Entonces habla de un todopoderoso y de un poderoso. Esto ya da sentido. El poderoso estaba con el todopoderoso. Porque ¿quién puede creer que el verbo no era poderoso? Todos creemos que el verbo era poderoso, pero hay un todopoderoso. Esto lo pone por encima de él. Entonces, cuando la Iglesia Católica enseñaba que los tres son iguales, le decían, bueno, pero ¿por qué uno es todopoderoso y el otro es poderoso? No son iguales, porque este es todopoderoso y este es solo poderoso. Entonces le quitaron eso, y entonces en vez de todopoderoso y poderoso pusieron Dios con D mayúscula en los dos. Y ahora sí, su doctrina de los tres coiguales ya da, pero daña todo. Y entonces nació los necesitaron, el verbo era Dios, era el mismo Dios. Pero
En el original dice que el verbo era poderoso y estaba con el Todopoderoso en el principio. Cristo es el poderoso y el Todopoderoso es Dios, es el Padre. Por eso Cristo dice, mi Padre es mayor que yo. Cristo mismo dijo, mi Padre es mayor que yo. Y yo no hago mi voluntad sino la de mi Padre. Y si uno es padre y otro es hijo, quiere decir, tampoco son coeternos. Porque para que diga yo, David es mi hijo, pero somos de la misma edad, nacimos el mismo día. Pues entonces, ¿cómo puede ser tu hijo si nacieron el mismo día? No, es que si alguien es padre y el otro es hijo, quiere decir que uno fue antes que el otro. Entonces usted está diciendo que Cristo tuvo un principio. ¿Cuántos creen que Cristo tiene principio? Pero les digo, Cristo es como decir que Dios tiene amor y Dios no tiene amor. Dios no tiene amor, Cristo no tiene principio. Dios es amor y Cristo es el principio. No tiene principio, Él es el principio y Dios no tiene amor. Dios es amor, es lo que Él es. Nosotros tenemos principio, pero no somos el principio. Él es el principio. Y en ese principio fue donde Dios creó los cielos y la tierra. Que el principio es Cristo. Por eso dice, dentro del principio, adentro del principio creó Dios los cielos y la tierra. Por eso en Cristo fueron creadas todas las cosas. Dentro de Cristo fue creado todo. Pero ahorita entramos más. Entonces esa escritura unitaria también está refutada ya. Vamos a otra trinitaria. Juan 14:28. En Juan 14:28. Dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habrías regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Entonces, aquí el Trinitario tiene un problema, porque ellos dicen que son coiguales. Y Cristo de su misma boca, de sus mismas palabras, dijo, el Padre es mayor que yo. Queda otra vez refutada la doctrina de la Trinidad. Ahora los unicitarios. Juan 14:8, que esta es la favorita de los unitarios. Vamos a leer desde el 7. Desde el 6 mejor. Dice, Yeshua les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conociereis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Yeshua le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, no dijo, sino yo soy el Padre, que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras.
De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bueno, ¿cómo vas al Padre si tú eres el Padre? Él no dijo yo soy el Padre. Yo y el Padre dijo somos uno. Y yo estoy en Él y Él está en mí. Por eso le digo que ahí es donde la unicidad sí existe. Porque unicidad quiere decir unificación, como el hombre y la mujer son uno. Es unicidad, ya no son dos, son uno. Pero ni el hombre es su esposa, ni su esposa es él. Amén. Si ya que me diga, Meche, quiero hablar con la hermana Edith, aquí estoy, dime. ¿Qué quieres? No, pero ¿que no sabes que ella y yo somos uno? Entonces, si tú hablas conmigo, vas a estar hablando con Edith, dime, cuéntame. ¿Qué quieres saber? Sería ilógico. Ah, pero si te vas, no, pero ahí dice que somos uno. Entonces yo soy Edith y Edith soy. No, Cristo igual dijo, yo y el Padre somos uno. Yo estoy en Él y Él está en mí, pero Él es mayor. Amén. Y el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Por qué? Porque lo vamos a mostrar con la Biblia también, porque nosotros, hermanos, al entender quién es Cristo, sí podemos entender, aquí no se contradicen. Entonces tú no estás de acuerdo en que el que ve a Cristo ve al Padre. Yo estoy de acuerdo que el que ve a Cristo ve al Padre. Entonces Él es el Padre. No, no, Él no es el Padre. Pero estás diciendo que el que ve a Cristo ve al Padre. Sí, porque Él es la imagen del Dios invisible. No es el Dios invisible, es la imagen del Dios invisible. Miren, vamos ahí para entender, vamos a Juan 17:21. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cristo orando al Padre, dice, Padre, te ruego que todos ellos sean uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno en nosotros. Entonces ya yo también soy el Padre. Porque si yo soy uno con el Padre, soy uno con Cristo, yo soy Cristo. No. Porque el Padre moraba en él, no quiere decir que el Espíritu Santo mora en nosotros, ¿no? Bueno, sí, si ya lo recibimos. Y yo dijera, yo soy el Espíritu Santo, denme aquí. Porque si nos vamos a la lógica esa de que como Cristo dijo, yo y el Padre uno somos, Él es el Padre, entonces yo puedo decir, como el Espíritu Santo es uno conmigo, yo soy el Espíritu Santo. O yo soy Pascual porque como hermanos en Cristo somos uno. ¿Verdad que no? Entonces, ese es el problema de la religión, que ellos se inventaron una historia porque no podían entenderlo y se van sobre ella. Y por años repiten lo mismo. Y cuando les preguntas esto, no, hermano, es que usted tiene que entender que Cristo no quería decir eso. Ah, no, ¿y usted cómo lo sabe? No, es que él como hombre así se expresaba. Es que tiene que entender que él estaba en estado de hombre y como hombre tenía que expresar, o sea, como hombre él tenía que decir cosas que no son ciertas. Porque si él no era el Hijo de Dios y Dios no lo había enviado, dice, la gloria que tú me diste, la recibió del Padre. Y como tú me enviaste, Padre, y luego él dijo, yo no hago mi voluntad, sino la de mi Padre. Y Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo digo, sino como es tu voluntad. Entonces, todo eso no lo pueden explicar. Y entonces, ¿qué se inventan? Es que él ahí se estaba expresando como hombre. Tenemos que saber cuando él se expresa como hombre,
como hombre decía eso, pero como Dios perdonaba pecados. Y solo Dios puede perdonar pecados. Cristo puede perdonar pecados. Porque a Él, todo se hizo para Él. Y Él pagó el precio. Por eso dijo, toda potestad me es dada. ¿Quién se la dio? Para que se te desea alguien más, se la dio. Toda potestad me fue dada. ¿Cuál? La de perdonar pecados. La potestad de sanar, de echar fuera demonios, de ser el rey. Se le dio toda la potestad. No dijo, una parte de potestad me fue dada. Toda potestad le fue dada. Entonces, desde ahí vemos que tanto trinitarios como unicitarios están equivocados. Otra, para entender lo de que el que me ha visto a mí, dijo él, ha visto al Padre. Juan 1:18. Dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, no dice el unigénito Hijo que es el Padre. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. A Dios nadie lo ha visto, solo lo podemos ver a través de su Hijo. Sí se entiende esto. No hay hombre que pueda ir directamente con Dios, no se puede, porque Dios es una fuerza, el Padre es una fuerza tan grande que nadie, ni los ángeles pueden resistir. Ir directo con Él, el único que puede ir directamente con el Padre así es Cristo. Por eso hay un mediador entre Dios y los hombres, porque sin ese mediador nadie puede llegar a Dios. Oye, yo les ponía el ejemplo, como querer, es que yo quiero ir a agarrar esos cables de alta tensión así con mis manos. No puedes, tiene que haber un mediador para que ese cable se pueda manipular. En primer lugar, tiene un aislante. Y tú tienes que traer unos guantes, algo que esté entre tú y tanto poder, tanto voltaje. Entonces, el voltaje no daña al aislante, ni el aislante te daña a ti. Tiene que haber un mediador. Entonces, en Cristo puede convivir con nosotros sin dañarnos y puede convivir con el Padre sin que se dañe. Porque el Padre es una fuerza tan poderosa. Estaba oyendo porque le digo que yo me gusta analizar todo, y oigo muchos ateos. Y una de las cosas que los ateos más le echan en cara a Dios fue que mató a Usa cuando el arca se quería caer. Miren, así le agradeció Dios. Yo por eso no creo en ese ese ser tan malo. El arca se anda cayendo y un hombre que por ir a quererla detener que no se caiga lo mata. No, pues es como igual si un cable de alta tensión anda suelto y vas y lo detienes para que... No es que el cable te quiso matar, se quiso vengar de ti. Es que si tocas un poder tan grande vas a caer fulminado. Y el arca tenía un poder tan grande que era la presencia de Dios que nadie la podía tocar. Si no estaba santificado, no se puede tocar. Entonces Usa fue y lo tocó y era como tocar un cable así, se achicharró ahí, cayó fulminado. Dios lo mató por querer ayudar. No fue que Dios se enojó porque lo tocaran y lo quisieran ayudar. Si hubiera caído el arco, lo que hubiera pasado, y hubiera sido culpa de ellos, pero fue al tocar tanto poder, un hombre no lo resiste. Pero como ellos no entienden eso, dicen que Dios es malo. Hay tanto dicen que Dios no existe como que es muy malo. Es malo, mataba, mató a los primogénitos. Y luego tanta gente que mató, es el asesino más grande que existe. Lean la Biblia, cuánta gente no mandó matar. Ese Dios era malísimo. Hasta con los pobres animalitos se metió. También los mató a ellos. Y no sabiendo que nosotros somos polvo, no somos nada. Dios nos puede acabar cuando Él quiera, porque Él es soberano. Es su creación. Y no por el hecho que uno no lo entienda. De todos modos nos vamos a morir. Y no los mató por buenos, ¿verdad? No los mató por...
Entonces es lo que ellos no entienden. Colosenses 1. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, hablando de Cristo, fíjense, Él es la imagen del Dios invisible. Por eso Felipe quería verlo físicamente. Digo, Tomás, Felipe, dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y él quería, muéstranoslo, porque Cristo todo el tiempo hablaba del Padre, y mi Padre que está en los cielos, y vuestro Padre, y yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, y mi Padre, y mi Padre, hasta que tanto les hablaba del Padre, y nadie viene al Padre sino es a través de mí. Bueno, hasta que ya le dijo, bueno, muéstranoslo, queremos verlo. Pues, si me viste a mí, ya viste al Padre. Tantos tiempos me has visto y no me conoces, el que me ve a mí ha visto al Padre, porque Él es la imagen, Él vino a dárnoslo a conocer. Por eso dice aquí, Él es la imagen del Dios invisible. No dice Él es el Dios invisible. Él es la imagen, el representante, el primogénito de toda creación. Él es lo primero. Lo primero. Antes de que el mundo fuese, antes de que otra cosa existiera, primero estuvo Cristo. Porque en Él, o sea, dentro de Él, fueron creadas todas las cosas. Porque Él es el principio. Este es el gran misterio que la gente no entiende. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el Verbo? Ni es el Padre, ni es la segunda persona de la Trinidad. Es el Hijo del Dios viviente que lo engendró. Este es el gran misterio. Dios engendró un hijo y lo hizo heredero de todo. Y en Él creó todo y todo lo hizo por Él, para ese hijo. Y lo hizo el Señor de todas las cosas. ¿Qué tanto problema hay con eso? Y eso dice la Biblia, pero ellos no quieren aceptar eso. No, ¿cómo puede ser? El unitario dice, no, a mí no me des, uno me dice, a mí no me andes dando dos, ya con uno tengo mucho. Yo no te lo estoy dando, no soy yo no inventé la Biblia es la que te lo está dando, Cristo mismo lo dijo. Pero ellos dicen que era 100% Dios y 100%. ¿Cómo se puede ser 100% líquido y 100% sólido? No se puede ser 100% de las dos, o eres 50 y 50, pero no puedes. ¿Quién tiene 200% de algo? Eso es un invento que nunca vas a ver en la Biblia, que Dios era 100% hombre y 100% Dios. No. El verbo, y ahorita vamos a ver por qué Cristo es Dios, pero no el Todopoderoso. Entonces hay dos dioses, hay muchos más. Y lo vamos a ver quiénes son esos. Pero que nos va a volver más loca a mucha gente que de por sí. Dice el 16, porque dentro de Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Él, sin Él, Dios no necesitaba de nada, porque dice, Dios se sentía solo, y para no estar solo hizo ángeles. Dios es soberano, Él no necesita de nada, no necesita de nadie. Si no hubiera engendrado a su Hijo, Dios no hace nada, porque Dios no necesita nada. Cuando engendró a su Hijo le hizo una creación, para que reinara sobre todo. Le hizo ángeles, sean principados, sean tronos, dominios, potestades, todo fue creado por medio y usó al mismo Hijo para hacerlo, al mismo Verbo. Y Él, o sea, Cristo, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él, dentro de Él subsisten.
in. Por eso en inglés dice in the beginning. In significa dentro de. Si no dijera on the beginning, creó Dios los cielos y la tierra. Dice in the beginning, creó Dios los cielos y la tierra. Dentro del principio los creó. Y el principio es Cristo. Por eso cuando dice que todas las cosas por Él fueron hechas, ahí está. ¿Y quién hizo todo? Dios. Entonces Él es el Padre. Él es Dios porque, no, Dios hizo todo por medio de su Hijo. Entonces, Cristo creó todo. Es como el Padre daba la orden, Cristo lo hacía. Los dos lo hicieron. Pero como no entienden eso, no, Él tenía que ser el Padre. Es como decir que, por eso les pongo mucho el ejemplo, cuando está el arquitecto y está el maestro, que le llaman en México, de obra, y le dice el arquitecto, mira, aquí están los planos, quiero que me hagas esta iglesia. Y el otro se pone y la hace, y viene alguien y dice, ¿quién hizo esa obra? Oh, el arquitecto fulano de tal. Y dice, pero le preguntan también al maestro, ¿quién hizo esta iglesia? La hice yo y mi gente. Pues no que la hizo el arquitecto. Pues o la hizo el arquitecto o la hizo el maestro. ¿Quién la hizo? Pues los dos. Si al maestro si al arquitecto le dicen, ¿quién hizo esa? Yo la hice. Y si le dicen al maestro, ¿quién la hizo? La hice yo. O la hizo aquel o la hizo aquel. Dio la orden y yo la ejecuté. Y la hicimos los dos. Ah, entonces tú eres el arquitecto, le van a decir al maestro. No, yo soy el maestro, al arquitecto. Usted es el maestro, entonces usted no. Pero si usted ni metió las manos ahí, pero yo lo diseñé todo y di la orden. Pero no, para mí el que lo hizo fue el que puso las puertas y todo, ¿no? El que lo hizo. Tanto el que diseñó y dio la orden lo hizo, como el que la llevó a cabo lo hizo. Entonces, el Padre diseñó todo en Cristo y Cristo lo llevó a cabo. ¿Bien? Dice el 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. En todo tiene que ser el primero, hasta en los muertos. Y en los resucitados. Y en los glorificados. El primero en tener un cuerpo glorificado, que nosotros vamos atrás de Él. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, en su Hijo, al Padre le agradó. Por eso el que desecha a su Hijo, el Padre no lo recibe. Cuando el unitario dice, no existió Cristo, no, Él no existía, fue solo el Padre que se puso un forro de carne y anduvo aquí. Están haciendo un lado a su Hijo. ¿Usted cree que el Padre los va a recibir? Por eso dijo Cristo, el que me niega a mí delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Y el unicitario, el apostólico, niega que Cristo es el Hijo, niega al Hijo, acepta al Padre con nombre de Hijo. Es como uno que tiene una empresa y pone a su hijo de encargado. Y él es como si fuera yo, él es mi representante, él es todo. Y le diga, no, a ti no te queremos, yo me quiero entender contigo. O si te voy a hacer caso, voy a decir que es aquel. Pero tú no. ¿Qué va a decir aquel? El jefe, el dueño. Cuando venga y diga que a su hijo no a él sí lo aceptan, pero a su hijo no. Que esto fue lo que pasó al principio con la rebelión de Lucifer. Sí aceptaban al Padre, pero no aceptaron a su Hijo. Y por eso se rebelaron, porque ellos no se querían someter al Hijo. Al Padre sí lo consideraban como mayor, pero al Hijo, cuando Dios lo introdujo y dijo, adórenle todos los ángeles de Dios, una tercera parte no lo quiso. Y por eso se rebelaron. Y dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado
en su cuerpo de carne. ¿De quién? Del Hijo, no, porque aquí mezclan todo. Ay, está diciendo, Dios nos reconcilió en su cuerpo de carne. No, nos reconcilió en el cuerpo de carne de Cristo. Por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza. Bueno, hasta ahí le vamos a dejar. Isaías 52:6, otra que se aferran los unitarios para decir que Cristo era el Padre. Isaías 52:6, porque la Biblia dice juzgad con justo juicio, ¿eh? No podemos decir, no, esos están mal, sin saber qué es lo que enseñan y por qué está mal. No nomás porque a mí no me cae, tengo que ver qué enseña y ver si sí tienen razón o no tienen razón. Isaías 52:6 dice, 52:6, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Ya ven? Cristo era el Padre, porque ahí está diciendo, yo mismo el que hablo estaré presente. ¿Y en qué momento el Padre estuvo ausente? Él estuvo todo el tiempo presente en su Hijo, pero no era el Hijo. Fíjense lo que nosotros aceptamos esta escritura, ¿sí o no? Que el Padre estuvo presente con Cristo, pero no, esto no está diciendo que Él era Cristo. Dice 2 Corintios 5, capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios estaba, no dice Dios era Cristo, Dios estaba en Cristo, estaba en Él. Por eso en la cruz, cuando Dios sale de Él, porque tuvo que abandonarlo para que todo el pecado cayera sobre Cristo. Todo el tiempo el Padre estuvo en Él. Por eso dice, yo y el Padre uno somos. Solo en el único momento que el Padre salió de Él, lo abandonó, fue en el madero, y lo abandonó porque Dios no puede llevar los pecados del mundo. Dios no, Él es santo. Cristo sí los podía llevar. Cuando todo el pecado del mundo iba a caer sobre Cristo, el Padre tuvo que salir de Él para que todo el pecado cayera sobre Cristo, muriera y los pagara. Cuando el Padre sale es cuando Cristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? No de que lo dejó a su suerte, no. Cuando Él sintió que el Padre salió de Él, por eso dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sintió que salió. ¿Y salió con qué propósito? Para que el pecado cayera sobre Él. Porque si no cayera el pecado sobre Él, no iba a poder pagar. Una vez que todo el pecado cayó sobre Cristo y murió, pagó por todos los pecados. Y tuvo que ir al infierno. Y allá fue donde los derrotó públicamente. Les arrebató las llaves y liberó, dice la Biblia. Llevó a todos los cautivos a las alturas, llevando cautiva la cautividad, subió a las alturas. Y les predicó el evangelio a los que habían muerto desde los tiempos aquellos antiguos de Noé. Les predicó y los salvó y los sacó. Por eso dice que los derrotó. Satanás, todo lo que había ganado lo perdió en ese momento. Por eso dice el apóstol Pablo que si ellos hubiesen conocido esta sabiduría, jamás hubieran crucificado al Señor de gloria. Porque hubieran sabido que al crucificarlo, al matarlo, iba a ir y les iba a quitar todo lo que ya tenían allá. Entonces ellos cometieron su peor error ahí, con matarlo. ¿Ven?
Juan 1, Juan 1:3. Mira que le habíamos leído, pero vamos a darle Juan capítulo 1. Dice aquí, bueno, cuando usted lo lee desde arriba, dice, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es cuando la gente dice, ahí está, él era el Padre porque él hizo todas las cosas y Dios hizo todas las cosas. Entonces, si Cristo hizo todas las cosas, y ya leímos ahí en Colosenses 1 cuando dice que todo fue hecho a través de él y en él subsiste todo. No es que es como ellos confunden todo, ¿eh? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, vamos a leer versículo 5. Dice aquí, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de madero. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí mismo ya lo está diciendo, pero ellos no se fijan en la última parte donde dice, por cual Dios lo exaltó. Sino ellos solamente se fijan en que haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo en cuenta el ser igual a Dios. Ahí está diciendo que él era Dios. Él estaba en forma de poderoso, dice el original, pero fíjense cómo dice el original. El original dice, te da otro sentido, Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua, el cual siendo en forma de poderoso, no tuvo por usurpación ser igual al poderoso. ¿Qué significa esto? No tuvo por usurpación ser igual al poderoso. No quiso ser como, él no quiso usurpar el lugar de Dios, como sí lo quiso hacer Satanás. Aunque él era en forma de poderoso, ¿y en qué forma tiene el poderoso espíritu? Era espíritu. Y él no quiso ser como, no quiso quitarle el lugar. Satanás sí dijo, subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Cristo, por lo contrario, en vez de querer usurpar el lugar de Dios, él se anonadó. O sea, él se humilló. Por eso Dios lo exaltó, porque él en vez de quererle usurpar su lugar, él mejor se hizo más humilde todavía. Por eso el principio de la exaltación es la humillación, porque Cristo mismo lo comprobó. Él se humilló más y Dios lo exaltó. Satanás se exaltó y Dios lo humilló. Satanás sí quiso ser como, seré semejante al Altísimo y pondré mi trono. Y Cristo se humilló, por eso dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Si nosotros no aprendemos ese principio, nunca vamos a llegar lejos. Si somos, y quien nos va a representar es Satanás.
Porque Satanás es el altivo, el que quiere, el que cree, el que quiere robar lugar, el que quiere la exaltación, la fama. Por eso le digo, un líder que se quiere sentir grande entre los demás, que es la doctrina de los nicolaitas, yo ser el superior ante ustedes y que ustedes sean inferiores a mí. Ese es el sentir satánico. Ese no es el pensamiento de Cristo. Cristo es, yo soy Señor, dijo, pero yo vine a servirles. ¿Y qué es lo que pasa hoy en día? La iglesia igual, la misma congregación ve al pastor como, por eso él tiene que predicar de allá de arriba y ponerle flores, hay que adornarle ahí, porque ¿qué les ponen en los altares? Como ese lugar nosotros no lo adornamos, ahí ya estaba. Pero fíjese, como ahí se va a parar el ungido, el superior a los demás, hay que ponerle un púlpito grandote como un altarzón. Y luego le traemos flores. Esta no está tanto, pero vea la mayoría de los púlpitos de los pastores del día. Flores, nomás le faltan unas veladoras, como los santos, que le pongan ahí, unas velas y unos ramos alrededor para que el hombre ungido brille. Así. Fíjense todas las, vea cómo adornan. Ya se, no, si usted no es pastor ni ministro, aquí en una cosita así. Usted no es digno de estar allá, porque allá solo el grande, el exaltado, la jerarquía puede predicar de allá arriba. Los diáconos predican de abajo. Usted tiene que subir de nivel para que merezca ese lugar tan elevado. Eso no va conforme a lo que enseñó Cristo. ¿Dónde está la humildad ahí? A ver, apóstoles, ya voy a predicar. ¿Dónde está mi altar? ¿Ya me lo arreglaron? Sí, Señor, ya pusimos flores y todo para que te pares a... Él se sentaba en la piedra, se paraba allá, no venía acá a que lo adornaran. Y ahora los pastores de ahora, ¿cómo se ponen? Y los tienen vea desde ahí la exaltación que reciben. Ahora, la Biblia dice, Juan 10, vamos a darle una pasadita ahí. Juan capítulo 10. Versículo 33. Dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. ¿Y por qué se hacía Dios? Aquí lo responde él. Yeshua le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, ustedes dicen, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. O sea, Cristo está diciendo, no solo yo soy Dios. Él, el mismo Dios hablando, los llamó dioses a los que iban a oír la palabra. Dioses soy. Si esto está en Salmos, mire, vamos a Salmos 82. Salmos 82, versículo, vamos a leer desde el 1 y luego nos vamos a brincar. Dice, Dios está en la reunión de los dioses, pero está Dios con D mayúscula y Dios con D minúscula. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga.
Y vamos al versículo 6, dice, yo dije, o sea, Dios mismo hablando, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, porque si eres hijo del Altísimo, si eres hijo de Dios, ¿qué eres? Porque si eres hijo de un humano, ¿qué eres? ¿Un perro? ¿Un animal? Los hijos de un humano son humanos. Los hijos de un Dios son dioses. Y muchos dicen, es una blasfemia, ¿cómo decir? Esto lo dijo la misma palabra, pero hace una diferencia. Los otros dioses los pone con D minúscula, donde son menores. Está el Padre y luego está el Hijo y luego nosotros. Pero también se da el nombre de dioses. Yo dije, y lo está diciendo Dios, no lo dijo Satanás, no lo dijo Dios mismo. Yo dije, vosotros sois dioses, ustedes son dioses. Y todos ustedes, hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Por eso Cristo lo cita acá, porque él dice, soy hijo de Dios, y tú te haces semejante a Dios. Esa blasfemia tuya. Él nunca dijo que él era Dios, nunca les dijo, yo soy Dios. Decía, soy el hijo de Dios. Y al hacerse hijo de Dios era una blasfemia porque a nadie se le decía hijo de Dios. Hijo de Dios se le da, ese término se le daba a los ángeles solamente. Por eso cuando dice que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Dios, entre los cuales venía Satanás, cuando en el libro de Job, eran los ángeles y les decía, hijos de Dios. Y si eres un hijo de Dios, pues eres un Dios. Si yo digo soy hijo de Dios, pues ¿qué soy? Pues estoy diciendo yo, Dios, si soy hijo de Él, voy a heredar las virtudes de Él y soy como un Dios. Entonces le dijo, pues si no está escrito en su ley, dioses sois, y si les llamó dioses a ustedes, en pocas palabras, más bien a mí, que a mí me santificó y me envió. Y la palabra él mismo dice, y no puede ser quebrantada, o van a ir en contra de la palabra. La palabra blasfema, porque ahí está en su ley, les dijo, en su ley está escrito, yo dije, dioses sois. Por eso les digo yo, Jesucristo, como dicen los de ahora, ¿Cristo es Dios? Sí. Entonces, ¿es el Padre? No, no es el Padre. Entonces, ¿hay dos dioses o qué? Hay muchos más, pero solo hay un todopoderoso. Y ese todopoderoso engendró un hijo. Y si engendró un hijo es conforme a siendo de la misma, mire lo que dice aquí. Vamos a Hebreos capítulo 1. Yo sé que ya está largo el asunto, pero tenemos que dejar claro este tema. ¿Ok? Porque este es el tema más importante de todo el Evangelio. Entender si no entendemos quién es Cristo, no entendemos nada. Y todo lo que hagamos en la iglesia o en el camino de Dios es vano. Amén. Porque estás construyendo bajo algo que no sabes. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre aquellos que sepan quién es el Hijo del Hombre. Amén. Y como Pedro fue uno de los que lo entendió por revelación, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, punto. Dice aquí, Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo por los padres, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas en la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas,
hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él me será a mi hijo? Y otra vez cuando introduce o presenta al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió el Dios tuyo, te ungió Dios, el Dios tuyo. Porque Cristo mismo decía que el Padre era su Dios. Amén. Cuando le dijo a María, no me toques porque no he subido a mi Padre, pero dile a Pedro y a los demás que voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Él también le llamó Dios. En el Apocalipsis dice, al que venciere lo haré columnas en el templo de mi Dios, y está hablando Cristo. Y pondré sobre él el nombre de mi Dios. Amén. Él también tiene un Dios, porque Dios es Dios de Cristo. Cristo tiene un Dios, y ese es el Padre. Él es su Dios. Dice el versículo 13, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahora en el 5, ahí mismo Hebreos 5:5, dice lo que dice ahí. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y aquí lo dice el 11, porque Pablo también tenía el problema que tenemos ahora, que no entienden quién es Cristo. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. O sea, no pueden entender quién es Cristo. Unos dicen que es la segunda persona de la Trinidad, el Dios Hijo, el segundo Dios. Pero no, es el mismo y son iguales. No son iguales, uno es superior al otro, uno se somete al otro. Por eso dice, el hombre es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza del varón y Dios es la cabeza de Cristo. Bueno, ¿qué Cristo no es Dios? ¿Cómo va a ser su propia cabeza? Por eso el hombre y la mujer son uno, pero el hombre es la cabeza. Nosotros y Cristo somos uno, pero Cristo es la cabeza. El Padre y Cristo son uno, pero el Padre es la cabeza. Así está la jerarquía. Y las jerarquías de Dios son para que sirvas. Siempre la cabeza cuida del cuerpo. Dios cuida de Cristo. Cristo cuida del hombre. El hombre debe cuidar de la mujer. La jerarquía o la cabeza no es para que explotes a los demás y te sirvan. El liderazgo de Dios, las jerarquías que Dios da es para servir, no para ser servido. Si yo voy a ser cabeza de esta iglesia, no es para que la iglesia me sirva a mí, es para yo servirle a la iglesia.
Y si no, me puso de cabeza de mi familia y de mis hijos. Los padres, nosotros no somos, no es para que explotemos a nuestros hijos. Que yo ahí ponga a David en una esquina a pedir limosna y a Evelyn en otra y a Miriam en otra para que me traigan dinero y los mande a la calle. Vayan y no vuelvan si no me traen dinero. Y júntenme a ver cómo pueden y que les empiece a quitar. Y a ver, háganme la comida. Y háganme un masaje en los pies y tráiganme comida aquí. Sírvanme aquí donde estoy sentado. Porque yo soy la cabeza. No, ser cabeza es servir. A veces ellos mientras están ahí sentados y relajados, yo ando allá en el solerón trabajando y moviendo y viendo a ver si no hay para la renta, ¿quién tiene que pensar? Yo ando a ver, ¿cómo le hago? Se tiene que pagar esto, se tiene que pagar. Yo ando a ver cómo le hago. Entonces, ser cabeza es servir a los demás, no que los demás te sirvan. ¿Qué hacen los pastores de hoy en día? Ellos dan órdenes y los demás van y recogen. Casi los ponen allá, váyase a aquella esquina. Y usted pide allá, usted pide acá. Y luego traen. Y nos traen aquí para los fondos. Ustedes, mujeres, van y hacen tamales. Ustedes, hombres, vayan y hagan un proyecto allá. Ustedes, jóvenes, vayan y hagan otro. Los juniors también vayan y junten dinero a ver de qué forma pueden. Le digo, si pudieran hacer un grupo de niños que también juntara dinero, los mandaban también a traer dinero. Y yo lo administro aquí. ¿De dónde paga el pastor su casa? ¿De dónde paga su carro? Claro que hay un que otro pastor que trabaja, pero la mayoría, todo se lo paga la iglesia. Les pagan la casa, les pagan el carro, el colegio de sus hijos, sus trajes que se ponen, se los pagó la iglesia. Entonces, ¿eso es servir o ser servido? Y ese no era cuando, si se vuelven tan bíblicos que puede que quieran usar el versículo cuando le ungieron los pies a Cristo para decir, hermanas, ahora también al pastor hay que ungirle los pies. Pero Cristo no pidió eso. Es más, Él vino y le lavó los pies a los apóstoles, ¿no? Y si ahorita es cochino lavarle los pies a otro, en aquel tiempo era peor. Dicen que la mayoría tenía pie de atleta. Andaban en sandalias todo el día, entre la mugre, el estiércol. ¿Se imagina? ¿Usted cree que Pedro se hacía el pedicure? Traían los dedones todos reventados, todos feos, apestosos, y Cristo ir a lavarle aquellos pies callosos. Ahora, si le lava uno los pies a un hermano, los tienen cuidaditos aquí. Todo el mundo se cuida, muchos hasta pagan por ir a que se los arreglen. Pero en ese tiempo no, era humillante lavar los pies y Cristo lo hizo. Es más, está en la historia que solo al criado de más bajo rango se le daba ese trabajo, porque un criado ya de poquita categoría no se le humillaba de esa forma que lavara los pies. Y Cristo lo hizo, vino a servir. Ese es el modelo del Señor. Que no te apoderes de los demás, sino que tú les sirvas a los demás. ¿Quieres más autoridad y quieres más jerarquía en Cristo? Vuélvete. Encárgate de más gente de ayudar, de cuidar de ellos, de protegerlos, de que no les falte, de que todo salga bien, de que tengan un bienestar para todos. Y no los explotes, porque el día que empieces a recibir de ellos, entonces, de cierto, dijo el Señor, esa será tu recompensa. Si tú haces las cosas para ser vistos de los hombres, esa será tu recompensa. Pero si lo haces para que tu Padre que está en los cielos lo vea, entonces Él te va a dar la recompensa, Él te recompensará en público. Por eso dice que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no para los hombres. Si los demás no agradecen, a mí no me interesa que no agradezcan porque, Señor, yo lo estoy haciendo por ti. Y con el que yo quiero quedar bien es contigo, no con los demás. Como cuando andaba uno de novio con la pareja, aunque sus suegros no lo quisieran a uno. Ay, mientras me quiera mi novia, o al revés, que los demás. Yo eso le decía a mi esposa, si a ti alguien de mi familia no te quiere,
Mientras yo te quiera, que los demás se retuerzan como lombrices, ¿qué tiene? ¿De qué te sirve que te quiera mi familia y yo no? Igual, a mí me interesa que tú me quieras. Si no me quieren mis cuñadas, pues que se aguanten. Pero mientras Dios nos quiera, hermanos, mientras estemos bien con Él, no, yo ya no lo hago, Señor. Mira, yo lo hice por ellos y no me agradecieron. Bueno, ¿a ti te importan ellos o yo? Si yo se imaginan Cristo, mira, aquí estoy, ya flagelado, todavía se burlan de mí, para eso me mandaste. Yo pensé que iban a estar agradecidos. No, al contrario, él decía, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Porque él a quien quería agradar al Padre le agradó por medio de él, de su sacrificio, reconciliarlos a todos. Y era lo que estaba haciendo, y aunque gritaran y lo humillaran y lo escupieran, Cristo no le importaba porque él sabía que con el Padre él estaba cumpliendo 100% su voluntad. Así debemos de hacer nosotros. Estar bien con Cristo, aunque los demás no lo entiendan, te critiquen, que eso, ese anda mal, eso está mal, eso no es. Allá ellos. Uno hay que preocuparnos porque sí estemos bien. ¿Qué nos ganaríamos con que todos nos acepten y Dios no? Aunque todos te aplaudan pues ya, pues si quiere eso, hágase youtuber. Y tenga cuidado porque también tiene sus haters. Puede tener 2 millones de seguidores y puede tener uno de haters. Y lo van a insultar y le van a decir cosas feas. Porque nadie le cae bien a todo el mundo, por famoso que sea, por bien que haga las cosas, siempre va a haber alguien que te odie. Puedes ser el mejor futbolista del mundo y va a haber gente que te odia. Puedes ser el mejor cantante del mundo y va a haber gente que te tire y te diga que no sirves para nada. Puede ser, díganme una sola persona que todos la acepten y todos la quieran. No hay. Y la gente va queriendo agradar a los demás y nunca le van a dar gusto a los demás. Enfóquense en el Señor. ¿Qué es lo que quiere Dios? Y ahí sí, todo mundo repare, grite o se queje. Mientras Dios esté contento con uno, con eso tenemos. Ahí es donde nos debemos de enfocar. Amén. Puestos de pie, hermanos. Gloria al Señor. Y todavía no leímos ni la mitad de la palabra que declara quién es Cristo exactamente y que dejen claro que tanto trinitarios como unitarios están equivocados. Amén. Gloria a Dios. Pero pienso que con eso, más o menos, dicen por ahí, el que entendió, entendió, ¿no? Ya el que no, si el que no entiende con eso, ya como dijo Abraham, no entenderá ni aunque alguien se levantare de entre los muertos. Ya cuando empecemos a orar. ¿Verdad? ¿Alguien todavía tiene dudas? ¿Alguno no entendió, no está de acuerdo? Gloria a Dios, pues. Pero le digo, entendiendo esto ya podemos arrancar, porque esto es la base, sobre esta roca se va a edificar su iglesia. Y si no entendemos quién es el Hijo del Hombre, todo lo que se haga, cuando venga los vientos y los ríos, se va a ir. No va a tener cimiento. ¿Amén? Vamos a orar para quedar despedidos.